Hola amigos, miren nada más qué fascinante ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada de esta figura es 9 medios unidades cuadradas. Vamos a demostrarlo. Primeramente necesitamos encontrar desde dónde inicia nuestra figura hasta cuándo termina. Es decir, necesitamos este punto de aquí y este punto de aquí. Muy bien. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues igualando las dos funciones que tenemos aquí. Tenemos función f de x y g de x. Perfecto, entonces vamos a unificar, vamos a igualar estas dos funciones. Primero f de x, que es esto de aquí. Tenemos x menos 2 al cuadrado más 1 medio. Perfecto. Y al otro lado va a estar g de x, es decir, x más 1 medio. Y miren qué maravilla, por aquí podremos eliminar ya este 1 medio con este 1 medio de acá. Y vamos a tener este binomio al cuadrado que vamos a desarrollar. Entonces, el primer término al cuadrado sería x al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo sería 4x. Y más el segundo término al cuadrado sería 4, porque 2 al cuadrado es 4, ¿no? Y esto es igual a x. Perfecto, pasamos esta x al lado izquierdo y nos queda x al cuadrado menos 4x más 4 y esta como menos x. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien, y por aquí tenemos entonces menos 4x y menos x es menos 5x y por aquí más 4. Perfecto, y esto va a ser igual a 0. Por aquí tenemos una ecuación cuadrática que podemos solucionarla con la fórmula general de las cuadráticas o también pues factorizando. En este caso vamos a factorizar. Y fíjense, para los que no lo saben, esto de aquí es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Muy bien, y ahora pues vamos a resolverlo. Primero sacamos la raíz cuadrada de este término, es x, y lo ponemos en ambos paréntesis. Ahora este signo va a ir aquí y la multiplicación de este signo por este signo acá. Menos por más me da menos. Pónganle mucho ojo que necesitamos dos números que multiplicados me den 4 y que sumados o restados me den menos 5. Esos números son el 4 y el 1, fíjense. Menos 4 por menos 1 me da 4 positivo. Y cuando lo sumamos, menos 4 más menos 1 me da menos 5. Tenemos dos factores igualados a 0, así que podemos igualar cada factor a 0. X menos 4 igual a 0 y x menos 1 también igual a 0. Despejando x tenemos que x es igual a 4 por aquí y por acá que x es igual a 1. Perfecto, ya tenemos en dónde inicia nuestra figura y en dónde termina. Inicia cuando x vale 1, es decir, aquí, fíjense. Y termina cuando x vale 4. Visualmente pues sí se notaba que llegaba hasta aquí, pero tenemos que hacer pues el proceso para saber si es que exactamente llega ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una integral para saber el área sombreada y voy a explicar cómo es que realizamos estas integrales y por qué es una resta de funciones y no una suma. Voy a explicarlo porque en anteriores videos pues me habían preguntado eso, ¿no? Voy a borrar esto de aquí, recuerden que es 9 medios, ¿no? Vamos a borrar y voy a explicar, fíjense. Para encontrar el área sombreada va a ser igual a la integral desde donde inicia, que inicia la imagen inicia pues desde 1, ¿no? Entonces desde 1 hasta donde termina y termina en 4, en x, ¿no? Muy bien. ¿Y de qué? De la función que está arriba, que está como techo, que es g de x. Fíjense, la función g de x menos la función f de x, que es la función que está por debajo, que es esto de aquí. Muy bien. Ahora por aquí me preguntaron por qué es g de x menos f de x y no es una suma. Y voy a explicarlo, fíjense. Pónganle mucha atención a la imagen, se va a borrar el área sombreada. Muy bien. Ahora, la integral, pónganle mucha atención, el área sombreada va a ser la integral desde 1 hasta 4. Pónganle mucho ojo solo a la función que está en azul, que es lineal, ¿no? Entonces, cuando estamos integrando, estamos sacando el área bajo la curva, por así decirse, porque aquí es una recta, ¿no? Entonces, estamos sacando el área bajo esta función hasta llegar al eje x positivo. Es decir, cuando estamos integrando g de x, lo que estamos haciendo en realidad es encontrar toda esta área de aquí, todo el área que hay bajo la recta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos integrando? Cuando estamos integrando desde 1 hasta 4 de f de x. Vamos a ver, f de x de dx, pues cuando integramos esto de aquí, estamos encontrando el área bajo esta curva verde.
porque la curva verde pues es f de x, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando realmente con esto de aquí es esta área de aquí, fíjense, toda esta área de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros a esta área, toda esta área, le quitamos esta área de aquí, ¿qué nos queda? Pues nos queda el área sombreada. Por eso es que la resta de estas dos áreas pues nos da el área sombreada, que en realidad pues aquí tenemos la resta de dos funciones, pero cuando integramos estamos hablando de áreas bajo la curva. Muy bien, espero que se haya entendido muy bien cómo es que se realizan las integrales y por qué es así, ¿no? Ahora, vamos a borrar todo esto y vamos a continuar por aquí, ¿sí? Muy bien, borramos entonces. Listo, ya estamos por aquí con nuestro ejercicio. Olvidé decirles pues que las integrales que tenemos, las que vamos a poner por aquí, área sombreada es igual, son integrales definidas. Fíjense, es definida porque va desde 1 hasta 4. Muy bien, entonces desde 1 hasta 4, y ya habíamos dicho de qué, ¿no es cierto? De la función que está arriba, que es esto, vamos a escribirla directamente, x más 1 medio, menos la función que está abajo, que es la función cuadrática, que es esto de aquí. Entonces tendríamos por aquí x menos 2 al cuadrado más 1 medio. Perfecto, y esto de x. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada es la integral desde 1 hasta 4 de x más 1 medio, muy bien, menos, y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado que ya lo habíamos desarrollado antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda x al cuadrado menos 4x y más 4, y luego este más 1 medio. Perfecto, y de todo esto de aquí de x. Muy bien, todo esto de aquí. El área sombreada entonces va a ser igual a la integral desde 1 hasta 4 de x más 1 medio, muy bien, menos, fíjense, menos por más me da menos x cuadrado, luego menos por menos me da más 4x, luego menos por más me da menos 4, y fíjense, aquí vamos a hacer de una vez esta suma, ¿no? Bueno, dejémoslo así porque luego se va a eliminar el 1 medio, ¿ya? Entonces menos por más me da menos 4 y menos por más me da menos 1 medio, muy bien. Y de x, ¿por qué lo dejé así y no lo sumé? Porque por aquí tenemos un medio positivo y con este un medio negativo se elimina. Perfecto. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a la integral, señores y señoritas. Primero vamos a poner el término que está al cuadrado, menos x al cuadrado, luego 4x más x me da 5x, y finalmente este término de aquí que no tiene x, que es el 4. Todo esto de x. Perfecto, y ahora sí vamos a integrar y se van a dar cuenta que es muy sencillo integrar esta función de aquí. Muy bien, ahora la integral de una variable al exponente, cuando estamos hablando de dx, sería que este exponente se le va a aumentar 1. Fíjense, vamos a anotar la variable menos x. Aumentamos 1 al exponente y nos queda 3. Y este mismo número que tenemos aquí lo ponemos como denominador. Entonces la integral de una potencia nos va a dar una fracción. Muy bien, vamos a continuar con el segundo. Entonces tenemos más 5x, y fíjense, aquí no tiene una exponente, pero está implícito que hay un 1, ¿no? X a la 1. Si le sumamos otro, entonces sería a la 2. Y este 2 también va aquí en el denominador. Muy bien, ahora tomen en cuenta que este 4 no tiene x, pero hagamos como si tuviese una x a la 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si le sumamos 1 nos queda menos 4x a la 1, y este 1 también va en el denominador. Cualquier número sobre 1 nos queda el mismo número, y cualquier número elevado a la 1 nos queda el mismo número. Perfecto, y aquí, perdón, aquí ya no va de x, sino los límites de integración, ¿sí? Desde 1 hasta 4. Fenomenal, ya tenemos por aquí el área sombreada, y solo nos falta pues evaluar cuando vale 4 y cuando vale 1. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar, ¿sí? Entonces borramos esto de aquí. Excelente, y tenemos entonces, primero vamos a evaluar con el 4, entonces nos queda, vamos a poner entre corchetes, ¿sí? Menos 4 al cubo sobre 3, muy bien, estamos aquí, más 5 por 4 al cuadrado sobre 2, perfecto, y menos 4 por 4, muy bien. Y ahora todo esto vamos a restarle esto de aquí. Todo esto pues evaluado cuando vale 1. Entonces primero nos quedaría menos 1 al cubo, que nos da 1 sobre 3, más 5 por 2 por 1 al cuadrado, perdón, que nos da 1. Entonces nos queda 5 medios.
Y finalmente tenemos menos 4 por 1 que nos da menos 4. Fantástico. Ahora por aquí vamos a tener que el área sombreada va a ser igual a 4 al cubo. 4 por 4 es 16 y por 4 64. Nos queda menos 64 dividido para 3 más. Por aquí tenemos 4 al cuadrado que es 16. Y 16 dividido para 2 nos da 8. Y 8 por 5 nos da 40. Perfecto. Y luego 4 por 4 menos 16. Muy bien. Menos por menos nos da más un tercio. Luego menos por más nos da menos 5 medios. Y luego menos por menos nos da más 4. Muy bien. Ahora pues vamos a continuar por aquí. El área sombreada va a ser igual a... Fíjense, por aquí tenemos números enteros. Vamos a poner los números enteros primero. Tenemos 40 menos 16 serían 24. Lo escribimos por aquí, 24. Y fíjense, aquí tenemos más 4 también. Entonces de una vez 28. Hicimos este y este de aquí. Muy bien. Ahora vamos a continuar con este de aquí. Menos 5 medios. Y finalmente estos dos términos de aquí, este término con este término. Como son suma de fracciones homogéneas, conservamos el denominador que es 3. Muy bien. Y arriba pues vamos a ver que el 64 negativo pues es más grande que el 1, entonces esta nos va a quedar negativa, ¿no? Entonces menos 64 más 1 es menos 63. Nos queda de esta forma. Perfecto, y fíjense que ya se borró lo de aquí, pues ya no lo necesitábamos. El área sombreada va a ser igual. Vamos a hacer estos dos términos primero. 2 por 28 es 56. Y 56 menos 5 es 51 medios. Perfecto, hicimos estos dos de aquí y nos queda menos 63 tercios. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a el mínimo común que es 6. Muy bien, 6 dividido para 2 es 3. Y 3 por 51 es 153. Muy bien, luego 6 dividido para 3 es 2 menos. Y 2 multiplicado por 63 es 126. Muy bien. Y por aquí tenemos que el área sombreada es igual a 27 sextos. Muy bien, y si simplificamos, señores y señoritas, esto de aquí, vamos a obtener que el área sombreada es la tercera de 27 es 9 y la tercera de 6 es 2. Nos quedan 9 medios unidades cuadradas como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante, déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.